Desde la candidata de las mentiras hasta la priandilla inmobiliaria. Jorge Álvarez Maínez, Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum buscaron responder, intentaron detallar todos los temas que se plantearon, intercambiaron señalamientos serios que no se pueden quedar sin responder, sin aclarar. Buscaron darle respuesta a usted. ¿Lo consiguieron con este formato? El narco en los gobiernos, las afores, el Tren Maya y, por supuesto, otra vez los recipientes con agua. Se acusaron de corrupción, de evasión fiscal. Ahora sí, el postdebate. Roberto Gil Suart, Arturo Saldívar, en Imagen Televisión, a su estilo, en esta pantalla. Morena se ha convertido en un narcopartido. El único narcogobierno que ha existido declarado es el de Felipe Calderón del PAN. Somos la única alternativa a la militarización que empezó con Calderón, pero que ha seguido en este sexenio. I love you. Esta es la promoción que hace Morena en las redes sociales. Los 12 polos del bienestar que están vinculados con el corredor, que la candidata del PRIAN tuvo contratos cuando fue titular de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas. Esta foto es de su marido robando dinero. Eso sí es un delito. Les dije que iba a haber calumnias, honestidad. Donde se hace transporte público, electromovilidad y trenes que no se caen. Allá no se caen. Yo le invitaría a que se tome esta agua. La peor represión a un pueblo indígena, Sal Salvador Atenco, mientras ella era titular de los pueblos indígenas. Nunca habló, fue cómplice. Soy Xóchitl Gálvez, no Fox. Fox está en su rancho, yo me mando sola. Nosotros no tenemos que hacer un plan, ya lo tenemos. La única extorsión que conoce la candidata del PRIAN es el de la priandilla inmobiliaria. El gobierno de López Obrador es el primero que disminuye la pobreza por debajo del 40%, por más que quieran decir otra cosa. Tú no vas a ser presidenta, se te caería el país. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por su confianza en Imagen Noticias. Gracias por su confianza y estar con nosotros en esta pantalla, la de Imagen Televisión. Roberto Gil Suart está con nosotros. Gracias, Roberto, por aceptar la invitación. Noches, Nacho, al contrario, gracias por la invitación. Arturo Saldívar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Arturo. Nacho, un gusto estar con ustedes. Buenas noches, Roberto. Invitó Grupo Imagen a Dante Delgado. Desafortunadamente no logramos concretar una coincidencia en las agendas. Por eso es que estoy con el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con el abogado y ex senador del PAN. Así que, bueno, muchos momentos que retomar, por supuesto. Habrá que entrarle al asunto del narcogobierno, del narcopartido, las acusaciones que vinieron de un lado a otro. Pero comienzo preguntándote, Arturo, ¿cómo viste a Claudia? Yo veo a Claudia como es Claudia, muy entera, dominando un programa y un proyecto de gobierno que ha venido construyendo, serena, sin que los intentos de agresión de la candidata del PRIAN le hayan afectado en lo más mínimo. Al contrario, la vi como un estadista. Me parece que ha logrado transmitir ese proyecto, ese plan de gobierno que viene construyendo desde hace tiempo y que va a lograr que tengamos un país todavía con mayor bienestar, con mayor prosperidad compartida y que sigamos reduciendo la pobreza. ¿A Xóchitl cómo la viste? La vi muy agresiva, desesperada, va 20 o 30 puntos abajo. Trató de todas las maneras insultar y mentir y sacar de balance a Claudia, nunca lo logró. Eso de la candidata a las mentiras no le funcionó, al grado que en un momento se espera y le llama narcocandidata. No le vi propuestas, no me sorprende, a lo largo de la campaña no he hecho ninguna propuesta, y por el lado de Claudia, propuestas serias, viables y muy bien sustentadas. Roberto, ¿cómo viste a Xóchitl? Yo la veo muy bien, creo que ganó el debate con contundencia. Creo que quedó claro que hay dos visiones de país diametralmente opuestas en esta elección. Por un lado,
el proyecto de la continuidad de la destrucción y del desgobierno de los criminales. Y por el otro lado, un cambio de rumbo en unidad, en paz, con justicia incluyente. Creo que hay un debate sobre la responsabilidad que tiene cada uno de nosotros en la construcción del país. Hay un país, una ruta de un país postrado, mediocre, o un país ganador de clases medias fuertes, echado para adelante, como dice Xóchitl Gálvez. Okay. Hay creo, Nacho, que no pudo contestar una sola de las preguntas que le hizo Xóchitl Gálvez. Claudia Sheinbaum evadió durante todo el debate sus responsabilidades y su pasado. A ver, comenzando con el asunto de un narcogobierno, llama Xóchitl Gálvez, ya lo decía Arturo, narcocandidata a Claudia Sheinbaum, es un narcogobierno, Morena es un narcopartido. Lo dijo claramente Xóchitl en el debate. El principal problema económico del país es que este gobierno nos entregó a los criminales. El principal problema del país son las extorsiones que la autoridad tolera. Eso nos cuesta en el precio del pollo, del limón, del aguacate. Los narcobloqueos implican costos a los productores y también desabasto. La violencia ahuyenta las inversiones y el turismo. La violencia genera que las inversiones se vayan a otros países. Es absolutamente claro que la política de los abrazos a los criminales hoy nos tiene en una crisis de seguridad pública. Por cierto, también la erosión a la seguridad jurídica, y de eso el señor Saldívar tiene mucho que explicar. Bueno, hablaremos de lo último, pero ¿entregó Morena esta administración a los criminales el país, Arturo? Varias cosas. Primero, efectivamente hay dos proyectos de nación. Un proyecto que está conectado con el pueblo, que privilegia a los pobres, que busca un bienestar y una prosperidad compartida, que ha reducido la pobreza de manera significativa, más de 5 millones de personas, más de 2 personas salieron de la pobreza extrema, donde se ha aumentado el salario mínimo como nunca y donde las variables económicas son mejores que en todos los sexenios neoliberales. Y por el otro lado, un gobierno que quiere volver al pasado, a la corrupción, a los privilegios, a estos grupos que tenían postrado al pueblo de México, y por eso el pueblo de México los mandó a su casa hace poco más de 5 años. Por otro lado, esta retórica del narcogobierno, narcopresidente, narcocandidata, a la cual invirtieron millones de dólares, no les ha funcionado. Claudia sigue 20 o 30 puntos arriba en las encuestas, la popularidad del presidente sigue estando muy alta, no les funciona y no les va a funcionar. Y yo me voy a ceñir exclusivamente al debate del debate. En otra ocasión, si quieren, platicamos cómo tenía dominada la Corte, el prianismo, pero ese no es el tema. El tema aquí es discutir cómo vimos el debate y lo que dijeron las candidatas y en su caso el candidato, aunque no sea candidato de ninguno de nosotros. Yo me voy a ceñir a eso. O sea, y de no voy a hablar lo otros último temas. que decía Roberto Gil, ¿a qué te refieres, Roberto? El plan de capturar, de corromper y de caroñar a la Corte, al Poder Judicial, es el plan C, de la Corte Saldívar. El presidente dijo ante el Poder Judicial, al inicio de su administración, que durante su gobierno no iba a haber halcones amenazantes ni palomas mensajeras. Resulta que lo que hubo fue aves carroñeras que se dedicaron a corromper y que se dedicaron a intentar sepultar el Poder Judicial de la Federación. Y de esa responsabilidad tiene mucho que explicar el señor Saldívar. El problema del país, como lo dijo Xóchitl Gálvez, el problema económico principal del país es la falta de seguridad pública y de seguridad jurídica. Es lo que impide que se cumplan los contratos, que se aplique la ley, que haya certidumbre jurídica. Una de las reformas más importantes que hizo este país fue la reforma judicial de 1994. Esa reforma se hizo con el propósito de cerrar la brecha entre la economía formal integrada a Norteamérica con el Tratado de Libre Comercio y la economía informal de los mercados internos, donde el Estado no existe y la ley no se aplica. Esa reforma, la de 1994, no es la que está redactando el oscurito el señor Saldívar.
No es esa. El plan C fue la Corte Saldívar. Fue la Corte de la que, el periodo de la presidencia, en la que se presionó jueces y magistrados. Se reformó la pregunta de la revocación de mandato. Se manipuló un voto en la discusión sobre la ley de industria eléctrica, el 8º voto para salvar una inconstitucionalidad evidente. Es la Corte Saldívar la que quiso ampliar por 2 años su mandato. ¿Con qué propósito? Con el propósito de capturar al Poder Judicial. La reforma que nos permitió entrar a la modernidad es la reforma que está tratando de revertir el señor Saldívar y otros de Morena. Arturo. Me da mucho gusto que toque esto, Roberto Gil. Reconoce la derrota en el debate, no habla de lo que hablaron las candidatas, o está utilizando electoralmente la alianza que tienen con ciertas personas de la Corte. No voy a entrar a eso. Eso ya lo aclaré suficientemente. Vamos al debate, el debate que perdió tu candidata, que no tiene una sola propuesta, tiene incoherencias, tiene incongruencias, miente permanentemente. Un día dice una cosa, otro día dice otra. No era cosa de ropa, era cosa de capacidad, de ideas, de proyectos. Hoy quedó claro, una candidata a la presidencia que sabe ser presidenta, que se comporta como presidenta, que tiene un programa, que tiene un proyecto, y por el otro lado, una candidata que lo único que sabe es insultar, es ofender, es tratar de cuestionar con guerra sucia cosas de un pasado muy remoto, sin ninguna prueba. Vamos a discutir cuál fue el debate. Yo a eso vine. El día que quiera Roberto y yo en otro foro discutimos nuestras trayectorias, nuestros patrimonios y muchas cosas. Yo no me gusta meterme en las cosas personales, nunca lo he hecho, no lo voy a hacer hoy. Y no voy a cambiar el tema del debate porque con esto reconocen que perdieron el debate. Señor Saldívar, usted es un integrante del equipo de la señora Sheinbaum. Y en los debates no solamente discutimos el perfil, la trayectoria, los resultados, las experiencias, las propuestas. También discutimos quién lo acompaña. Y usted es un integrante de esa campaña. Por supuesto que hablar de lo que ustedes están intentando con el Poder Judicial es hablar de economía, porque le insisto, sin seguridad pública no hay, y sin seguridad jurídica no hay inversión, crecimiento y desarrollo. Mire, hace algunos años, en el 2014, usted escribió un texto en la revista Nexos. En ese texto, usted decía que para consolidar las reformas estructurales del Pacto por México, se necesitaba un tribunal efectivo. Y usted daba las características de lo que se necesitaba para consolidar esas reformas, que por cierto usted les llamó con justicia las estructurales. Lo estoy citando. Mire, usted decía en aquel momento que necesitábamos un poder judicial que actuara con independencia, la que usted le entregó al presidente, con imparcialidad, la que usted dobló presionando jueces y magistrados, la legitimidad y la autoridad, la que ya no tiene, y la consistencia y la coherencia que usted ha perdido a lo largo del tiempo. En esta época, en agosto del 2014, usted estaba en campaña, en otra campaña. Quería ser presidente de la Suprema Corte. Deja que conteste. Por eso es muy importante. Esta parte, Roberto, sí, si quieres cierra para que pueda diciendo, y no nos quedemos en... Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de crecimiento, vamos a hablar de desarrollo incluyente. Y para eso necesitamos aclarar una cosa, señor Saldívar. Usted es el principal responsable de la erosión de la seguridad jurídica en este país. Usted, se lo digo con nombre y apellido. Arturo, para... A ver, vamos varias cosas. Primero, por supuesto que requerimos un poder judicial independiente, imparcial, eficaz, profesional. ¿Independiente de quién? De todos, del presidente, también de los poderes fácticos, de los poderes económicos. En 1994, presidente Zedillo, ahí sí en lo oscurito, cambió completamente la Corte. Aquí hay una propuesta que no es de reforma del Poder Judicial, sino es de reforma de la justicia, que se ve que Roberto no se tomó la molestia de analizar, ya se ha presentado en muchas ocasiones. Tenemos un grave problema de justicia, una crisis de justicia, no de ahora, de mucho tiempo. Y lo que se propone en el proyecto de gobierno de Claudia Sheinbaum
es llevar a cabo una reforma integral de la justicia. Dentro de esa reforma integral de la justicia se plantea una reflexión y una reforma al Poder Judicial Federal, como se dio en 94. Y todo lo que ha dicho aquí Roberto Gil, todas las acusaciones que dice de mí, pues las tendrá que demostrar y probar, porque aquí no se trata simplemente de venir a descalificar y señalar. ¿Qué le responderías a esas acusaciones, Arturo? Yo ya lo respondí, todo eso es falso, todo es parte de una alianza política entre Norma Piña con la candidata del PRIAN y el prianismo. No las ha respondido, eso ya, señor Saldívar, yo ya lo que ha lo dicho respondí es que fue una denuncia anónima. Una denuncia anónima, se escudó detrás de la candidatura de la señora Sheinbaum, acusó con complot y no ha dado una sola explicación. He dicho que todo es falso, ¿qué más explicación quiere? Bueno, todo es falso, compruébelo usted que sí. Sométase usted al proceso legal, preséntese. Me someteré a cualquier proceso legal. Pero mire, que haya. déjeme regresar a una cosa que es muy importante. Pero hablamos de economía, yo quiero hablar de economía. Vamos un segundito, regresamos más adelantito, Roberto. Sí, yo sí quiero hablar del tema de economía. A ver, porque parte economía y a ver si tratas de ligar, porque pues eran tantos temas en este debate que la verdad lo que duró tampoco es que le dio tanta oportunidad a las candidatas y al candidato de responder, Arturo. Y si lo puedes ligar con el asunto de infraestructura, señalaba cosas Claudia Sheinbaum muy puntuales respecto incluso a los proyectos de la actual administración y cómo esto va ligado con la economía. A ver, todos los proyectos y todas las propuestas que presentó Claudia Sheinbaum hoy, que ya las había presentado en otras ocasiones, parten obviamente de una seguridad jurídica y una certeza de que las reglas sean claras y de que las reglas se cumplan y de que si alguien las incumple haya consecuencias. Para eso requerimos una reforma integral de la justicia, no solo para la gente más pobre, tenemos miles de personas en las cárceles por el único delito de ser pobres, no nada más para las mujeres que sufren violencia vicaria todos los días, ¿cómo, Arturo? Sino también para los empresarios. ¿Cómo? Nosotros hemos propuesto 3 modelos nacionales de justicia. Un modelo nacional de fiscalías, un modelo nacional de impartición de justicia y un modelo nacional de defensorías públicas. Esto se liga con la seguridad de justicia para la paz, pero también se liga con la seguridad jurídica, con la certeza jurídica para los capitales, para los empresarios. Y esto lo ha venido explicando nuestra candidata en muchos foros a los que ha venido acudiendo. Y por eso presenta un proyecto serio, un proyecto que se sostiene, un proyecto sólido, no de ocurrencias y de descalificaciones. Lo que está pasando aquí es lo que siempre pasa con el prianismo. Llegan a criticar, a descalificar, a insultar, a calumniar. Es lógico, no tienen proyecto, van a perder, van 20 o 30 puntos abajo. Yo también entiendo la desesperación. Hablemos de encuestas, siquiera hablemos de encuestas, señor Saldívar. Para los 50,000 millones de puntos que según ustedes llevan adelante en las encuestas, los veo muy nerviosos, muy nerviosos. Sí, estamos nerviosos. El presidente se mete todos los días en la campaña desde su mañanera. Ya es el servidor público más sancionado en la historia. 17 sanciones, 43 medidas cautelares, en primer lugar. Segundo, utilizan recursos públicos. Le dicen a la gente, los siervos de la nación, que si gana la oposición van a cancelar los programas sociales. No solamente eso, señor Saldívar. Han llegado al descaro de utilizar los tiempos oficiales para descalificar y destazar a opositores. Le voy a decir una cosa, señor Saldívar, muy importante. Usted es el cuerpo de un delito electoral. Los mexicanos le pagamos 200,000 pesos mensuales para que usted ande de matraquero en una campaña electoral, para que tomarse una foto con Mario Delgado y tratarse de subir a un templete. Por cierto, sería bueno que ya devolvieran las tablets y las computadoras y la impresora láser, porque no deben esos recursos de la Corte utilizarse en campañas electorales. Ahora, Roberto, ¿por qué no respondes un poco de lo que está planteando aquí Arturo Saldívar en el asunto de la economía, el asunto de la incertidumbre jurídica, para que entonces haya este desarrollo, esta infraestructura de la que estuvieron hablando en este debate se concrete? Vamos a hablar de los resultados de este gobierno. Están más cerca del 0% de crecimiento que del 6% que prometió el presidente López Obrador. La inflación está desbocada.
La canasta básica costaba 1,300 pesos al inicio de esta administración, hoy vale más de 2,000 pesos, casi el 46% de incremento. Presumen un peso fuerte. Hoy no se puede comprar lo mismo en nuestra economía. Mire, le voy a dar un dato. Es el mayor déficit en 35 años. Cada familia, una familia de 4 personas ya debe $500,000 de pesos. 128,000 pesos debemos cada mexicano porque el gobierno gasta más de lo que recauda. Tomaron 135,000 millones de los fideicomisos. Se robaron 40,000 millones de pesos de las Afores. A ver, justamente de las gasolina Afores, a 10 pesos. Justo de las Afores, planteaba Xóchitl Gálvez que si se van a robar las Afores, respondía Claudia Sheinbaum, además utilizando esta expresión de la preandilla inmobiliaria. Plantear el tema de las Afores ahora que lo toca Roberto Gil, y era justo el siguiente tema que te quería plantear, Arturo. ¿Se van a robar el dinero de las Afores? A ver, antes de eso, sí estamos bien preocupados. 20 o 30 puntos en todas las encuestas nos tiene preocupadísimos. Solidez de la economía mexicana, crecimiento económico durante 2023, 3.2%, superando expectativas de inicio del año. Demanda interna en diciembre de 23, el consumo privado en el mercado interior creció 5.6%, anual alcanzando un nuevo máximo histórico. Finanzas públicas sanas, la austeridad republicana, 2.4 billones de pesos de ahorro. Inversión fija bruta, hubo un crecimiento anual de 19.7%. 3 años con crecimiento por arriba del promedio histórico. Bajo déficit de la cuenta corriente, mercado laboral fuerte, desempleo mínimo entre los países de la OECD. Por primera vez somos el primer socio comercial que lo de estuvo Estados también Unidos. Detallando. Sí, por Claudia, eso. Pero es que ese país, aquí, espérame, Roberto, ese que país, termine. señor Saldívar, Aquí lo que sucede termine, es que todo lo que dijo de sus datos obviamente son mentiras. Trata de presentar un país De las que no Afores, ¿qué respuesta existe. tiene sobre las Afores? Creo que ya se explicó suficientemente. No se van a tocar las Afores. Esta reforma de pensiones no tiene que ver nada con las Afores. Las Afores no se van a tocar, al contrario. Se va a tratar de iniciar una tendencia para que la gente se pueda jubilar o retirar con mayor dignidad en cuanto a lo que recibe. A ver, Xóchitl Gálvez insistió en sacar pancartas durante este segundo debate. Una de esas pancartas apunta, tiene que ver con Carlos Simas, quien fuera pareja de Claudia Sheinbaum. Esto fue lo que dijo Xóchitl Gálvez. Primero, decirle que la empresa es legal, tiene contratos, paga impuestos, y la verdad de las cosas es que obtuve más contratos con el gobierno de Morena, ahora de la 4T, en el AIFA, en el Senacica, todos por concurso. Esta foto es de su marido robando dinero. Eso sí es un delito. Los míos son contratos legales. Obviamente hubo una respuesta a estos señalamientos, una respuesta por parte de Claudia Sheinbaum. Xóchitl Gálvez también en algún punto hablaba de una empresa de la candidata Sheinbaum que habría eventualmente evadido fiscalmente, cosas que Claudia Sheinbaum había negado y que negó también en este debate. Vamos a ver la respuesta de Claudia Sheinbaum en este segundo encuentro de presidenciales. La empresa de la que habla la corrupta del PRIAN, pues resulta que es una empresa de 30 trabajadores que tenía mi papá y mi papá ya falleció. Bueno, aclarado el punto. Esos dos puntos, Arturo, los aclara Xóchitl Gálvez, los plantea en un primer momento, los responde Claudia Sheinbaum. ¿Tienes algo más que agregar sobre estos temas? Esa es la típica guerra sucia del PRIAN. No tienen proyecto, no tienen no tienen cómo convencer a la gente. Te voy a interrumpir, perdóname. Sí. Tengo a Claudia Sheinbaum, Sheinbaum, aspirante presidencial de Morena, PT, Partido Verde. No, se cortó la comunicación. Ahora sí retomo contigo, Arturo. Sí, no tienen propuesta, entonces lo único que les queda es la guerra sucia. La guerra sucia que le están haciendo por todos los lados de la manera más burda. Lo único que no les va a alcanzar. ¿Qué es esto de la preandilla inmobiliaria? Ese es un tema que tiene que ver con la Ciudad de México, un tema de lo que se ha llamado el cártel inmobiliario,
Yo en este momento no voy a recurrir a lo que ha hecho Roberto y yo no voy a tocar ese tema. Yo me voy a centrar al tema de las candidatas presidenciales, las propuestas de Claudia, las no propuestas de la candidata. Y además del el PRI. reconocimiento que, a diferencia del primer debate, yo no sé si lo viste así, Arturo, ahora se lo voy a preguntar a Roberto, de lo que ha hecho el presidente López Obrador en su administración. Hubo un reclamo, una especie de reclamo del presidente, eso me pareció, contra Claudia por no defender, digamos, lo que se ha hecho. ¿Viste que eso ocurrió en este segundo debate? Yo creo que si algo es de presumir del gobierno del presidente López Obrador, es su manejo económico y social. Y el combate a la desigualdad y a la pobreza y las macro indicadores económicos. Se me olvidó el peso fuerte. Decían que iba a estar a 30, 50 pesos el peso cuando llegó el presidente López Obrador. Ha sido todo lo contrario, es un manejo responsable de la economía, que obviamente Claudia Sheinbaum ha dicho que seguirá con ello y profundizando aquellos aspectos que sean necesarios para abatir con mucho más rapidez la pobreza y la desigualdad. Ahora sí tengo a Claudia Sheinbaum, en la telefónica. Candidata, ¿cómo estás? Gracias por tomarnos la comunicación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo te sentiste, Claudia? Muy bien, muy contenta, muy satisfecha. Hablé de los logros de la Cuarta Transformación, planteé las propuestas, contesté las calumnias y también mostré pues la corrupción de lo que es el PRIAN de siempre. Hubo un señalamiento fuerte por parte de Xóchitl Gálvez, te llamó narcocandidata, habló de un narcogobierno y de un narcopartido. ¿Qué le respondes en el posdebate, Claudia? No, y en el debate se lo dije, el único narcogobierno del que todo mundo tenga conocimiento, porque García Luna está preso en Estados Unidos, es el de Calderón, el del PAN, el del PRIAN, de lo que ella es candidata. Entonces, todo lo demás, la verdad, es parte de esta campaña que han articulado y que no han demostrado absolutamente nada porque no lo pueden demostrar porque es falso. Hablaste de contratos millonarios de Xóchitl Gálvez mientras ella estaba al frente de la Comisión de Pueblos Indígenas en la administración de Vicente Fox. Fíjate, cuando estaba en la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, hablé de que no dijo nada con la represión contra Tenco, un pueblo originario que además le querían comprar a 5 pesos el metro cuadrado de sus tierras. Hablé también de que se dieron concesiones en al menos 10 territorios indígenas mientras ella era titular de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas sin ninguna consulta. Y hablé también de un modus operandi que la candidata del PRIAN ha tenido cada vez que es funcionaria pública. Cuando fue funcionaria pública de la Miguel Hidalgo, dio pisos de más a cambio de contratos para sus empresas. Dio contratos o tuvo contratos con el gobierno mientras ella funcionaria pública. Eso es ilegal. Cuando fue senadora tuvo contratos con el INAI, pero además incluso tuvo contratos, como lo mencioné en el debate pasado, de invitaciones restringidas falsas, ilegales, pero ya descubrimos que este es un modus operandi, porque desde que estuvo en la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas tuvo 17 contratos millonarios con la Comisión Nacional del Agua solamente en el 2006. Eso es penado, eso es ilegal, por eso es corrupta. Volvió a hablar Xóchitl Gálvez sobre una empresa tuya que habría recibido financiamiento público y además evadió fiscalmente sus obligaciones, Claudia. Yo no tengo empresas. Mi padre cuando falleció trabajaba en una pequeña empresa y en su testamento puso que se lo dejaba a los hijos. Desde entonces no hemos cambiado nada, ni siquiera recibimos ninguna regalía de esa empresa. Es una empresa de cerca de 20 trabajadores, de 20 a 30 trabajadores, una microempresa que está en el Estado de México. O sea, ¿cómo va a haber recibido por parte de la Ciudad de México? O sea, son calumnias. Y este cartel que sacó con Carlos Simas acusando que estaba robando dinero, ¿cómo lo tomaste, Claudia? ¿Cómo reaccionaste en ese momento? A ver, pues es que es un absurdo. Ya sabía que iba a decir esta cosa que se ha aclarado tantas miles de veces, pero además, ¿quién quiere hablar ya de sus exmaridos?
Bueno, Claudia, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Estamos aquí haciendo el postdebate y estamos en comunicación. Gracias, Claudia. Al contrario, muchas gracias. Buenas noches. ¿Quién quiere hablar de sus exmaridos? Dice Claudia Sheinbaum. Arturo. No, yo desde luego paso. Roberto. Yo creo que la acusación que hizo la doctora Sheinbaum sobre la corrupción de Xóchitl Gálvez, pues es absolutamente contradictoria con la invitación que ella misma le formuló a su equipo. Hay que recordar que la señora Claudia Sheinbaum invitó a Xóchitl Gálvez a formar parte de su gobierno en la Ciudad de México y por supuesto Xóchitl Gálvez declinó. Hubo otro cartelón que se mostró en el debate. Aquí lo traigo. Y le quiero preguntar al señor Saldívar qué siente de ver esta propaganda de su nuevo partido Morena en un país donde todos los días se asesinan a 92 personas, incluidas 11 mujeres. Ahora entiendo por qué la candidata presidencial de Morena no se conmueve con las familias de 300,000 muertos por COVID, de las 26 personas que murieron en la línea 12, de las familias de los muertos en el colegio Repsame y de las víctimas de las 20 mujeres que fueron asesinadas por el feminicida de Iztacalco. Que conteste Arturo. Por cierto, le pregunto, bajo el criterio que usted quiso asentar en el ABC, ¿quién debería estar en la cárcel por todas estas muertes? Pero mire... Pero a ver, déjame que me conteste eso para que no se... Primero, en relación con ese cartelón, déjalo. Sí, se lo dejo. Sí, lo único que refleja es tu edad, porque no lo entiendes. Este es un meme que tiene mucho tiempo. Se llaman calacas chidas. Y hay unas camisetas que se llaman camisetas con un adjetivo que no voy a decir porque... Dilo. Camisetas pendejas y calacas chidas. Esto tiene mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que los chavos, mucho más chicos que nosotros, obviamente, sacan calacas que no son la santa muerte, ni la muerte, ni nada, y le ponen frases totalmente bobas, sin sentido. Y a estos jóvenes les parece muy gracioso. A mí no me lo parece, la verdad. Pero es un meme. Entonces no hagamos de un meme no hagamos de un meme toda una historia esotérica o satánica, como la senadora Lili Telles con un crucifijo violando la laicidad del Senado. La verdad, han caído en el absurdo. Es un meme. Cualquier chavo o chavita te lo puede decir. Es un meme, mire, nada más. Saldívar, Creo que lo único que acredita es la edad. Esto que le acabo de enseñar no es un meme. Sí, es un meme. Es la propaganda de la cuenta oficial del partido Morena. ¿Qué significa? Que ustedes están normalizando la violencia. Es un meme. Y cuando se normaliza la violencia, inicia una ruta que conduce a la destrucción de la unidad. La violencia la normalizó Felipe Calderón, Ahorita pero hablamos este es un de la meme. violencia. Mire, normaliza la violencia. Sí. Los videojuegos también, este es un meme. Déjeme terminar. Cuando se normaliza la violencia... ¿En los memes? Se destruye la empatía, la solidaridad, la unidad nacional. Eso es lo que están ustedes normalizando. No, eso es lo que hicieron ustedes los prianistas. Déjeme terminar. Eso es lo que hicieron ustedes los prianistas. 200,000 muertos será el saldo de la política de los abrazos del señor López Obrador. Hay muchos mexicanos que vamos a defender la vida y la libertad frente a la religión y el partido de la muerte. Mire, ¿por qué? No hay ningún partido de la muerte, es un meme. Le voy a decir por qué. Porque cuando los demonios tiran los dados, los ángeles ponen los ojos en blanco. No le estoy citando la Biblia, le estoy citando a Taylor Swift. Bueno, ya cuando esa normalización se confunde un meme con la santa normalización de la violencia es el saldo de este gobierno. 200,000 muertos, 100,000 desaparecidos. Gracias a la guerra de Calderón. Él fue el que incendió el país, él fue el que llevó la violencia, él fue el narcoestado, Felipe Calderón. Ahora ya se les olvidó, claro. Y esto es un meme, ¿eh? Pregúntale a chavos más jóvenes y a lo mejor te ilustran un poco. Es un meme. No, señor Saldívar. No, señor Saldívar. Esta saca tu internet y ahí dice la propaganda de su partido. Es más, se puso esa camiseta
esa camiseta el responsable de los medios públicos del Estado mexicano. No diga que es una ocurrencia de los chavos. Ese es un mensaje. No. Y le voy a decir por qué. Ustedes no respetan la vida. No respetan la vida. Acaba de decir la señora Sheinbaum que ya se reconstruyó la línea 12. Ni siquiera tuvo un gesto de empatía para los muertos. ¿Sabe qué? No se puede reconstruir la vida. No se puede reponer la vida. A ver, a propósito de eso, Roberto, ahí estás hablando que se cayó, no una muerte que se perdió. A ver, la cercanía que ha tenido Claudia Sheinbaum con las víctimas ha sido increíble. A ver, vamos a entrar a ese tema porque preguntó Xóchitl Gálvez en el debate. Ya fueron aclarados el asunto del metro y la falta de mantenimiento, el asunto del colegio Rebsamen. Vamos a ver justamente a Xóchitl Gálvez que plantea esto que estás mencionando, Roberto, y que estás contestando, Arturo. Pues hablemos del metro, porque aquí la candidata de las mentiras, pues dice que no tiene nada que ver en la caída. DNB, la empresa que ella contrató, fue clara que la cuarta causa de raíz por la caída fue la falta de mantenimiento. Aquí hay un oficio donde año y medio antes le advierten que en esa zona está fallando la estructura. Señora de las mentiras, se te cayó un colegio porque no aplicaste la protección civil. Se te cayó el metro por falta de mantenimiento. Se te cayó el tren interurbano porque contrataste a una empresa patito. Tú no vas a ser presidenta. Se te caería el país. A las acusaciones de que como jefa delegacional en Tlalpan y luego jefa de gobierno en la Ciudad de México, a Claudia Sheinbaum se le cayó el metro y el colegio Rebsamen, ella misma responde así. La línea 12 ya fue aclarado, lo pueden ver además en mi página de internet. El Rebsamen también fue aclarado. Lo que es increíble es que sigan haciendo uso político de una tragedia. Ya fueron aclaradas ambos temas y además ya está reconstruido completamente la línea 12. Sobre estos asuntos también intervino Jorge Álvarez Maínez. Qué bueno que la candidata de Morena presume los buenos gobiernos de Nuevo León y Jalisco, donde se hace transporte público, electromovilidad y trenes que no se caen. Allá no se caen. Metro y Rebsamen ya quedaron aclarados, Voy Roberto. a citar textualmente. Ya quedaron aclaradas y ya se reconstruyeron las infraestructuras. Esa es la empatía de la doctora Sheinbaum, de la señora Claudia Sheinbaum. Una afirmación de esa naturaleza, una afirmación de ya no tengo nada que explicar, ya no tengo nada que decir. Cuando hay una pregunta que planteó Xóchitl Gálvez, ¿tuvo o no tuvo conocimiento a tiempo de los problemas de mantenimiento de la línea 12 y de los problemas de protección civil del colegio Rebsamen? Eso no lo ha aclarado. Incluso la propia doctora Sheinbaum ha dicho que el problema fue de la construcción de la línea 12, cuando los dictámenes que ellos mismos contrataron dicen lo contrario. De hecho, el ingeniero Carlos Slim dijo con claridad que el problema era del mantenimiento. ¿Cuál es el problema con Morena, con su partido, señor Saldívar? No pueden dar respuesta a la rendición de cuentas que le exige el pueblo de México. Son incompetentes, mentirosos, corruptos y ¿sabe qué es lo peor? Indolentes. Lo único que saben hacer es echarle la culpa al pasado. No fue culpa del pasado los 200,000 muertos que van a dejar en su paso como gobierno. A ver, sobre el tema del metro y los desaparecidos que le quitan a las cuentas. Arturo. A ver, todo esto ya fue aclarado en su momento. No tiene por qué estarlo aclarando cada vez que se le ocurre a la candidata del PRIAN. En el debate presidencial. La cercanía que tuvo Claudia y que ha tenido con las víctimas está más que probada. Pueden ir ustedes a preguntarles a las familias de las víctimas cuál ha sido la cercanía de Claudia Sheinbaum con ellos. Lo que es muy lamentable es que el PRIAN siempre lucra con la muerte. Siempre lucran con la tragedia. Y pues si todo lo que han dicho aquí es cierto, no sé por qué el presidente tiene 73% de popularidad y por qué les llevamos 20 o 30 puntos si ustedes son tan impolutos, tan buenos, gobernaron tan bien. No, los 200,000 muertos derivan de una estrategia fallida de Felipe Calderón y de que su gobierno, como está acreditado hasta este momento, estaba vinculado con el crimen organizado. Ayudaron a un cártel para
para pelear contra los demás. Eso está clarísimo. Y ahí empieza la tragedia de la violencia en México. No es echar la culpa al pasado, es reconocer, y uno tiene que hacerse responsable de lo que sucedió, porque sin ese sexenio de la muerte no hubiéramos tenido ni en el sexenio anterior ni en este un país tan descompuesto, derivado de esos errores, de esa soberbia, y de que ahí sí no les importaba la gente. Todas las vidas eran daños colaterales para Felipe Calderón, dicho por ustedes mismos en aquel gobierno lamentable. El presidente de la República, cuando era candidato, ofreció dos cosas. Uno, que iba a pacificar el país. Y dos, que iba a regresar a los militares a los cuarteles. Muchos le creyeron. ¿Qué ha sucedido? Hay más violencia. Ahí están los candidatos asesinados. Ustedes están dejando que la violencia política tome el control. La mitad del territorio está bajo el crimen organizado. 15 estados según un estudio de Integralia. Ustedes no pueden decir que pacificaron a México. En segundo lugar, la militarización la profundizaron. No utilizaron a las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad interior, la seguridad nacional. Metieron a los militares hasta los contratos, a los trenes, a las obras públicas, administran la compra de medicamentos, administran hospitales, son los encargados de sustituir la administración pública. Usted pasó de ser un férreo antimilitarista a ser el voto definitorio en muchas de estas situaciones. Le voy a recordar a usted, señor Saldívar, que votó por el decretazo que implicaba calificar de seguridad nacional todas las obras públicas que están en manos de los militares. La violencia está desatada por la gestión del gobierno, por dos cosas, señor Saldívar. En primer lugar, porque el presidente implementó una política de abrazarse con los delincuentes. Y la segunda, porque usted, señor Saldívar, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se dedicó a erosionar el Estado de Derecho, a entregar la seguridad jurídica. A ver, que te responda eso porque quiero plantearles otra cosa. Y magistrados, administraba los tiempos de resolución de la Corte, manipuló una votación para favorecer al gobierno. Usted, señor Saldívar, es responsable. Traicionó su protesta constitucional déjame que responda y traicionó tú, Roberto, a la judicatura. Déjame que responda. Bueno, a ver, otra vez las mentiras de los prianistas. Tú eres abogado. Sí. Tú sabes que un presidente de la Corte no puede listar un asunto si no hay proyecto. No había proyectos, el presidente de la Corte no los podía listar. Dos, no manipulé ningún voto. Ahora que son menores de edad las ministras y ministros, yo cambié un voto y nadie se dio cuenta. Eso ni tú te lo crees. Ahí está la versión estenográfica. Ahí está, y está el video y todo. Ojalá, sí, ojalá y lo veas. Artículos publicados en diversos sí, medios. los artículos pueden estar respecto. publicados, ahí está la grabación. Entonces eso es totalmente falso. Ahora, yo quiero explicar mi voto sobre la supuesta militarización y decir, efectivamente, sigue habiendo problemas de seguridad, pero se ha avanzado. Homicidio doloso federal disminuyó 25%, feminicidios, cuando son federales, 41.5%, robo de vehículo federal, 50%, robo total federal, 30%, secuestro cuando se hace federal, 80%. Y así podemos. ¿Sigue habiendo violencia? Sí. ¿Tu explicación del voto? Tuvimos una cresta y ha venido bajando. Ya ha venido bajando de manera consistente en los 6 años. Se han confundido la militarización con que los militares estén en labores de seguridad pública y otras cosas. Y te ruego que me permita explicarlo, porque esto casi nadie lo entiende o no quieren entenderlo. Primero, de acuerdo con el derecho internacional y los criterios de las cortes más importantes, solo hay militarización cuando los militares subsumen, toman los poderes civiles, el ejecutivo, el legislativo, el judicial. O dos, cuando los poderes civiles usan a los militares para reprimir a la población. Aquí no hay militarización. Segundo, el que la Guardia Nacional esté adscrita a la Sedena no la haría militar, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido 2 requisitos. Primero, que el cuerpo
tenga una formación militar, una formación de guerra, una formación castrense. Los cadetes que están entrando a la Guardia Nacional egresan de una licenciatura en seguridad pública. Segundo, que las atribuciones del cuerpo sean de seguridad pública. La Guardia Nacional no tiene atribuciones de seguridad nacional, tiene atribuciones de seguridad pública. Y, por otro lado, esto es irrelevante que tengan disciplina militar y que cuelguen del Ministerio de Defensa, porque la Secretaría de la Defensa no se subsume en el Ejército. Le voy a dar un dato. Entonces, esto es clarísimo. Y por el otro lado, no hay ningún precedente, ni normativo, ni en comités, ni en tribunales internacionales, que hablen sobre el fenómeno de que un Estado utilice al Ejército o a la Marina para realizar construcción o administrar obras. No hay, entonces no se puede en ese terreno decir que está violando nada. Usted cambió diametralmente su opinión en menos de 3 años con respecto a la intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad, y ahí están sus posiciones y sus votos. No he cambiado. Pero déjeme decir, ¿cómo no? No. Votó por clasificar como seguridad nacional las obras que le encargaron a los militares. Pero le voy a dar un dato. Ese es un tema distinto. El problema de resolución de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad ronden más o menos los 300 y los 200 días. El paquete de impugnaciones relacionadas con la militarización del país, impugnaciones, acciones de inconstitucionalidad presentadas por la oposición, ese paquete se resolvió cuando el ministro Saldívar, el señor Saldívar, ya estaba fuera de la Corte, porque se dedicó a manipular los tiempos de resolución. Ahí están los datos. Eso es falso, no había proyectos y no se resolvieron cuando yo estuve afuera de la Corte. Bueno, yo todavía voté. Necesito pasar a otro tema. Necesito pasar a otro tema y además tengo que conectarme a... Quiero plantear más adelante, hablaban obviamente cada uno de ustedes quién ganó el debate. Quiero preguntarle si estos debates mueven en algo las encuestas, los números y por qué le atribuyes los números que tiene Xóchitl Gálvez, los números y por qué le atribuyes los números que tiene Claudia Sheinbaum. Pero antes me voy a Churubusco, ahí está el presidente nacional del PAN, es Marco Cortés. Marco, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy contento, Nacho, porque vimos a Xóchitl siendo nuevamente Xóchitl, fresca, alegre, contundente. Hoy te puedo decir que vemos con claridad quién es la opción y yo le hago un respetuoso llamado al candidato del Partido Movimiento Ciudadano que ya se sume con Xóchitl o que se baje de la contienda, porque estuvo claro que nada tiene ahí que hacer para que la gente concentre su atención entre el proyecto de cambio positivo que representa Xóchitl Gálvez y el de la continuidad de la corrupción y de las mentiras y del narcopartido que representa la señora Sheinbaum. Ahora, Marco, entendiendo que viviste este segundo debate desde el propio INE, digamos, con la sede ahora de este segundo debate en los estudios Churubusco, y recordando lo que decía Xóchitl Gálvez, ya no quiero hacerle caso a los asesores, quiero ser yo misma, hay una presión tremenda. Dime, por favor, lo que hicieron en este segundo debate para hacerla sentir auténtica. Bueno, primero se puso su huipil. Segundo, ella misma lo dijo, ya no le voy a hacer caso a los asesores, voy a ser yo. Y eso es lo que la puso como candidata a la presidencia de la República, del PAN, del PRI, del PRD y de la sociedad. Fue la sociedad quien le dijo, te queremos a ti. Y los partidos abrimos las puertas para que fuera Xóchitl Gálvez. Y hoy la vimos de vuelta, con la pila recargada, con todo el entusiasmo. Y yo no tengo la menor duda que este debate marcará tendencia para que lo que hemos venido avanzando en las encuestas se pueda resumir en un triunfo el próximo 2 de junio. Bueno, eso lo vamos a discutir aquí en el postdebate. Gracias, Marco Cortés, presidente nacional del Partido Acción Nacional. Muy buenas noches para ti. Xóchitl Gálvez es la candidata de PRI, PAN, PRD y está en la línea telefónica. Xóchitl, ¿cómo estás? Nacho, qué gusto saludarte. Pues aquí ya saliendo de donde estábamos en el debate y pues vamos todo, ganamos el debate, no tengo ninguna duda.
¿Cómo te sentiste, sobre todo después de haber confesado que te habían presionado a ser alguien que no eras tú en un debate, Xochitl? Mira, es que estas historias, por ejemplo, de decirte, es que no te pones un traje sastre, entonces no... Ciertos asesores de imagen, y yo siempre he creído que a México le encanta tener una mujer de origen indígena. Yo estoy convencida. Esa es una de las cosas que pues yo ahí de repente medio he aceptado. Y bueno, no puedo poner el traje sastre, pero yo creo que aquí en el debate todo el mundo quiere verme como soy, como la que tocó Palacio Nacional, como la que le dijo a los mexicanos que podemos construir México distinto. Y bueno, eso sucedió en el debate hoy. Yo fui la que fue preparando la información, los golpes que di, todos son sustentados, todos tienen información detrás. Mañana en los postdebates vamos a seguir subiendo la información, pero eso de Iztapalapa, por ejemplo, de tomar las muestras de agua, es real. Fui con un notario público, se levantó la información, que bajó que hubo pérdida de empleos en los 5 años de Sheinbaum, es real, que la ciudad está más contaminada, es real, que la señora Sheinbaum tiene una empresa a nombre de papá, no ha podido aclarar lo de los Panama Papers de su familia, pues que diga cuánto tienen y quién es y ya, pues que reconozca que su familia fue a esconder dinero a paraísos fiscales, lo de que mi marido tiene una empresa real, pero tiene contratos legales, no debe de espantarle a nadie. Yo cuál tráfico de influencias, o sea, y además los montos son de 60,000 pesos, 30,000 pesos de mantenimiento. Pareciera que es mejor visto que el ex marido robe dinero a que mi marido tenga una empresa donde se gana la vida trabajando. A ver, dos acusaciones Entonces, muy concretas que hizo Claudia Sheinbaum durante el debate, Xochitl. La primera, contratos millonarios mientras eras tú. No son millonarios. A ver, dime. No son millonarios. No, son 17 millones de pesos en todo el tiempo. Yo no era funcionaria pública de Comisión Nacional del Agua. Le dábamos mantenimiento a ese edificio. Yo que tuve que ver en la asignación de esos contratos. Contratos millonarios, los 66,000 millones que le ha asignado Claudia Sheinbaum a una empresa de Grupo IGA, ¿no? Esos sí son 66,000 millones. O sea, sacan cosas desde el año 2005 que no tienen nada de ilegal, Y lo otro que apuntaba sobre... Yo la llamé narcocandidata. Sí. De fácil. Hablé con ella respecto a eso. La otra cosa que acusaba Claudia Sheinbaum es, mientras el conflicto en Atenco transcurría y estabas tú frente a la Comisión de los Pueblos Indígenas, ¿no hiciste nada y no dijiste nada? No, sí dije. Sí hablé con Fox y le dije que era ilógico que pagara 70 pesos. Afortunadamente se canceló ese proyecto. Sí dije, y Fox puede dar fe de eso, sí dije. ¿Te quedó algo más pendiente de decir sobre este tema en el debate? Conteste lo que le da de agua a los capitalinos. O sea, los capitalinos toman agua contaminada en Iztapalapa. Que conteste si su familia tiene o no negocios o en paraísos fiscales. Que conteste si disminuyó el empleo. Que conteste si va a enjuiciar a los hijos del presidente y a Rocío Nale en sus actos de corrupción. Que conteste si tiene una empresa contaminante. Todo le echa la culpa que su papá se la dejó, que si su abuelita tiene el dinero, que si sus hijos tienen las casas. Por eso le dije, le vas a echar la culpa a Marcelo de la línea 12. Se le cayó el metro. Eso es lo real. Cuando la acusaste de narcocandidata, de un narcogobierno, de una narcoadministración, un narcopartido, ella te planteaba el asunto de Genaro García Luna, ella te planteaba el asunto del gobierno de Felipe Calderón. Creo que faltó abundar en eso. Xochitl, ¿qué respondes tú a ese planteamiento que hizo ella? Que los investiguen, ellos son el gobierno. Si alguien ha hecho algo indebido, ellos son el gobierno. ¿Qué esperan para mostrar que hubo cosas indebidas? Yo no soy el gobierno. Que investiguen a quién, porque Genaro García Luna a quien está... tengan que investigar. ¿A Felipe Calderón? A quien tengan que investigar. Ellos son el gobierno. Ellos están en el poder. O sea, en mi caso, ¿yo qué? A mí no me dan instrucciones ni Fox ni Calderón. Yo soy una candidata que llegó por los ciudadanos. Millones de ciudadanos me pusieron aquí. Y yo voy a actuar como tenga que actuar cuando sea presidenta de México. Por eso dije que sí voy a abrir una investigación. O sea, no es normal que Dos Bocas se haya cuatriplicado el costo.
iba a costar 120,000, ahora vale 500,000 millones. No es normal que el Tren Maya, Dos Bocas 400,000 y Tren Maya 500,000 millones. Bueno, Xochitl, no son normales. te agradezco muchísimo la llamada y gracias por hacer contacto. Buenas noches. Gané el debate, no hay duda que gané el debate. Todas las encuestas, todos los conductores lo dicen, porque ella fue incapaz de contestar los temas que a ella sí le compete. Yo le pregunté de ella, yo no le pregunté de Obrador. Ella me pregunta de Felipe Calderón y de Fox, ellos no están en la boleta. Bueno, ahí está, Xochitl Gálvez, muchísimas gracias. Gracias, es la candidata de PAN, PRI, PRD. A propósito de encuestas, ¿qué papel juegan los debates? ¿Mueven las encuestas? Ustedes en PRI, PAN, PRD, en esta alianza, Roberto, ¿esperan que después de este segundo debate, qué cambie en los números que han visto, en el comportamiento que ha tenido Xochitl Gálvez en las encuestas? Los debates, por supuesto, permiten que la gente, que los ciudadanos conozcan el perfil, conozcan las propuestas, conozcan los silencios y las mentiras de los candidatos. Creo que en este caso quedó claro quién no contestó y por qué Xochitl ganó el debate. Hay que cambiar el formato, hay que hacerlo mucho más flexible, que se permita contestar preguntas de manera directa y no las evasivas a las que están acostumbrados algunos. Y creo que el debate, si bien hoy mejoró con respecto a lo que sucedió la ocasión anterior, ha quedado mucho que desear. Pero también sirven los posdebates, los posdebates. Yo le pregunto al señor Saldívar, ¿cómo adquirió la señora Sheinbaum la casa? Usted es abogado, conoce muy bien la figura de la prescripción positiva. Le voy a decir qué significa eso, que la señora Sheinbaum adquirió una casa por el solo paso del tiempo, por poseerla, es decir, por estar allí adentro. Justo es lo que están haciendo con las Afores. Encuentran 40,000 millones de pesos en unas cuentas que tienen titular, pero que no han tenido movimiento, y dicen, bueno, pues vamos a quedárnoslas. ¿Por qué? Porque están ahí. Oye, me meto una casa, me la voy a quedar por el paso del tiempo. Esa es la tónica de respeto a la ley de Morena. A ver, voy contigo entonces, Arturo. Después de este debate, ¿qué esperan que ocurra con los números de Claudia Sheinbaum? Y si quiere responder algo de lo que está planteando Roberto sobre la casa de Claudia Sheinbaum. Primero, lo de la casa de Claudia Sheinbaum, ella ya lo aclaró. Ya está claro. Si no leíste el comunicado, te remito a que lo leas. Segundo, sería muy bueno que Roberto Gil, que es un abogado muy destacado, muy conocido y muy apreciado en la Corte, hable con sus amigos ministras y ministros y que le digan por qué se tardaron más de 3 años en presentar los proyectos en materia de Guardia Nacional y de militarización y todo eso. Ahí está el problema, no en el presidente de la Corte. También quiero destacar que es muy curioso cómo festejan que según ellos ganó Xochitl Gálvez. ¿Por qué ganó? Ganó porque ya se vistió diferente, porque ya fue ella, porque se le vio más suelta. Entonces, ¿qué hizo? ¿Estaba engañando a la gente antes? ¿No era ella? ¿Estaba fingiendo? Ella misma dijo que fingía. ¿Cuál es la Xochitl verdadera? Me queda claro que es una política, candidata que no tiene ideas, que no tiene proyecto, que tiene incoherencias, que tiene ocurrencias y de ahí no pasa. Por eso los números no se van a mover. Claudia tiene muy sólida la ventaja. El pueblo de México ya está harto del PRIAN. El PRIAN es Genaro García Luna, es el pasado, es la corrupción, es el clasismo, es el racismo. Son estas élites de poder que le hicieron tanto daño a México. Hoy México está mejor. El pueblo de México quiere seguir el piso de la transformación. Por eso las encuestas no se van a mover, porque además Claudia Sheinbaum ganó el debate. Para nosotros lo ganó de calle, porque frente a las propuestas insultos, frente a las propuestas descalificaciones, frente a las propuestas preguntas y desesperación y adjetivos, como los que ha venido a hacer Roberto Gil aquí, como los que hizo en el primer debate alguien más aquí, no les alcanza para debatir proyectos. Tienen que venir a insultar, a descalificar y a mentir. ¿Con qué cierras, Roberto? Yo no insulté al señor Saldívar, describí su comportamiento en los 4 años que fue presidente de la Corte.
describí lo que hizo en el Poder Judicial y cómo es responsable de la erosión de la seguridad jurídica, según sus compañeros jueces y magistrados que lo han denunciado. No me han denunciado ningún juez. Le voy a preguntar, y si no estuviera usted preocupado, le voy a preguntar. No estoy preocupado. Si usted no estuviera preocupado por eso, ¿por qué le pidió al presidente de la República una cita con el fiscal general? ¿Cuándo? Le pregunto. ¿Cuándo le pidió una cita? Le estoy preguntando. No le pedí ¿Usted le pidió una cita para ver al fiscal general o no? Bueno, eso quedará usted en su conciencia y en sus... Y si yo quisiera ver al fiscal general, tengo la confianza para buscarlo directamente. Pues es su tema. Qué bueno que lo hace, porque muchos militantes... No empiece a inventar, y a mentir. El PRIAN solo miente. Le pidió usted una cita. No pedí ninguna cita y no estoy preocupado. Porque muchos militantes de los partidos no pueden, como usted, levantar el teléfono para ver al fiscal general. Tú sí puedes. De cuerpo entero. Tú sí puedes. Lo pinta tú sí puedes. Ojalá, para ver a todo mundo que quieras. Claro, a lo mejor ahorita no es el mejor momento por ciertas cosas que yo no voy a sacar. Mire, pero bueno, quizás ¿quiere que hablemos de eso? Mire, no, yo no quiero que hablemos de eso. Vamos a hablar de eso. Porque yo no me meto en la vida personal. Esta es una de las fichas de seguimiento que le entregaban al señor Saldívar. Nacho. Esta es una ficha de seguimiento. Pedí cerrar. Tengo que mandar justo a... Aquí está mi nombre. Y dices que no me Cierra, Roberto, porque me tengo que ir a una pausa. ¿Me lo entregaban a mí? Voy a cerrar. ¿Me lo entregaban a mí? Aquí está. ¿Me lo entregaban a mí? Una persona... Ciérrale, Roberto, por favor, para cerrar con Arturo, porque es una pausa del INE. Este es un ejemplo de una ficha. No sé ni qué es. Es una ficha. Esta es la copia de una ficha que le entregaban de seguimiento. Viene el nombre, el número de expediente y el juez. ¿Y a quién se lo entregaba? A usted. Ah, sí, según Aquí está quién. mi nombre, justo después de una gobernadora de oposición de Ciudadanos. ¿Según quién me entregaba de Ciudadanos que están preocupados por lo que usted hizo. A ver, regreso Corte. con la respuesta de Arturo Saldívar de esto. Demostrar. Tengo que ir a esta pausa del INE y regreso con tu respuesta, Arturo, y para cerrar este postdebate en Imagen Televisión. Ok, Jorge, ahora nos vas a decir lo primero que se te venga a la mente. Que sigan los programas sociales y el aumento del salario. Que cambie la estrategia de seguridad. El PAN, el PRI y hoy Morena nos han fallado. Que vuelva el Seguro Popular, las estancias infantiles. Que no vuelva el PRIAN. México necesita un gobierno nuevo para un México nuevo. El México nuevo eres tú. Maínez, presidente, el candidato, Movimiento Ciudadano. Morena se va, los programas sociales se quedan, nada más que le vamos a poner más. Le vamos a poner la pensión desde los 60 años, los adultos mayores tendrán medicinas, las mujeres van a tener la tarjeta La Mexicana, que les va a dar 5,000 pesos cuando estén en una condición de vulnerabilidad. Voy a subir 3 programas más a la Constitución. El de alimentación, el de mujeres y la beca universal. Por un México sin miedo a la verdad. Xóchitl, presidenta. Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. El PRI sí resuelve. Vota PRI. Les propongo 2 nuevos programas sociales. 1. Apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años para que por primera vez reconozcamos lo que las mujeres mexicanas hemos dado a nuestro país. 2. Becas a todas las niñas y niños de preescolar, primaria y secundaria que estudian en escuela pública para que no les falte nada. Si estás de acuerdo, nos vemos este 2 de junio. Sigamos haciendo historia. Claudia Sheinbaum, presidenta, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Morena. Este 2 de junio es el día de la elección. Recuerda, 2 de junio, vota todo Morena. Vota para que continúen las pensiones para personas mayores. Vota por más becas para jóvenes, niños y niñas. Vota para que el salario mínimo siga aumentando. Vota por mejores pensiones. Vota para que siga la transformación y el bienestar. Recuerda, este 2 de junio salgamos todos y todas a votar. Claudia Sheinbaum, presidenta, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Morena. No hay seguridad. ¿Cuántas colonias de Guaymas han desaparecido por el narcotráfico? Me preocupa mi hijo y mis nietos, porque por muchos estudios que tengan, no hay nada seguro para ellos. ¿Cuál fuente de trabajo está dando el gobierno por Xóchitl? Es una luchadora, es una guerrera.
Xóchitl Presidenta, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. Llegó la hora del cambio. Vota PAN. Las mujeres queremos vivir sin miedo a caminar solas, sin miedo de soñar, de creer, de ser libres, de crear nuestro futuro. Nuestra voz es de lucha. Nuestros derechos no se piden, se arrebatan. Luchemos por garantizar un trato justo, salud digna, justicia y seguridad para todas nosotras. El momento es ahora. Sigamos el legado de las primeras, por las de hoy, por las que ya no están y por las de mañana. Seamos las que consolidemos el camino. Las candidatas del PRD estamos listas para representarte y trabajar para ti. Vota por las candidatas a senadoras y diputadas del PRD. Su Majestad, no puedo dormir ni compartir la misma cama con usted, porque sería una pecadora. No lo entiendo, ¿por qué? Es cierto que me ha emancipado. Soy una mujer libre, pero debemos casarnos, Suleimán, porque de otra forma sería adulterio. El Sultán, próximo capítulo 12:30 del día. No le gusta pagar ni le gusta enfrentar las demandas que generan esto. Ya pidió disculpas viendo aquí qué pasó con este acoso cibernético. Acusado de abuso sexual. ¿Cómo se sienten tras esta lamentable pérdida? Porque voy a decir que anduviste con 2 mujeres. De primera mano, lunes a viernes 4:30 p.m. La información no se detiene los fines de semana. Vea usted estas imágenes impresionantes. Las noticias siguen su curso y ahí estará nuestro equipo para analizarlas. Conozca esta historia. Imagen Noticias fin de semana con Enrique Sánchez. Domingo al terminar el postdebate. Me voy a los estudios Churubusco, desde donde se transmitió este segundo debate. Ahí está Mario Delgado, líder nacional de Morena. Mario, ¿cómo vivieron este segundo debate en el equipo de Claudia Sheinbaum? Machito, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues muy contentos en el área que nos asignaron aquí en los estudios Churubusco. Estuvimos viendo el desempeño de nuestra candidata, pues muy presidencial, Nacho, hay que decirlo, la imagen de ella lo refleja todo, una mujer segura, con mucha experiencia. Todas las propuestas que hizo esta noche partieron de su experiencia, de su vivencia y de sus resultados como jefa de gobierno y en temas que domina, que conoce muy bien, como es el manejo económico, que pues la verdad es que había mucho que presumir, porque lo que ha ocurrido con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia económica es muy diferente a los resultados del modelo neoliberal, que es lo que venía cargando la candidata del PRI. Pues los resultados que tuvieron fue inflación, pobreza, no crecía el salario, las famosas crisis sexenales, las devaluaciones, y eso terminó en una ola terrible de violencia. En cambio, el modelo humanista de López Obrador pues no ha incrementado impuestos, no ha endeudado al país, se acabaron los gasolinazos, ha crecido el salario mínimo, ha recuperado en 5 años lo que perdió en 30, la economía ha crecido, tenemos más de 22 millones de empleos formales, lo cual es una cifra récord, ya se recuperaron los que se perdieron en la pandemia, y hoy México, a poco menos de 2 meses de la elección, en lugar de tener incertidumbre económica, pues se ha convertido en un polo de atracción de capitales extranjeros. 36,000 millones de dólares entraron el año pasado. Mario, que combinado con la inversión privada y la inversión pública tenemos crecimiento. A ver, acusaba a Xóchitl Gálvez a propósito de que tú eres líder nacional de Morena, por eso te lo pregunto. Morena es un narcopartido, dijo Xóchitl Gálvez. ¿Qué le respondes? Pues le recuerdo a Genaro García Luna, que está en prisión en los Estados Unidos, precisamente porque se dedicó desde la Secretaría de Seguridad Pública, que además brazo derecho de Calderón, a proteger a un grupo de narcotraficantes y metió a todo el ejército a una supuesta lucha contra el narcotráfico cuando él era parte de un grupo criminal. Es lo que han iniciado en redes, que ya se descararon, tienen más de 3 meses metiendo bots, metiendo granjas de cuentas falsas, invirtiendo en campaña negra, campaña de desprestigio, con esta idea de que somos un partido vinculado al narco, pero pues no tienen ninguna prueba, eso es absolutamente falso. Hoy vimos a una candidata del PRI desesperada, sin propuestas, totalmente descompuesta
y sin nada que decirle al país. Ya. Gracias, Mario Delgado, líder nacional de Morena. Gracias por esta conexión desde los estudios Churubusco en este segundo debate. Voy a regresar a la mesa porque precisamente habías planteado algo, Roberto. Me gustaría, retoma brevemente, por favor, te lo pido, porque ya nos tenemos que ir. Sí. El planteamiento que le hiciste a Arturo, para que por favor Arturo te responda y no quede pendiente eso y nos vayamos, por favor. Mostraba al señor Saldívar una copia de las fichas que le enviaban en el monitoreo de los asuntos que hacía a interés, y ahí me lo compartieron porque estoy aludido en uno de ellos, pero se ve cuáles eran los asuntos de interés. Hay una gobernadora de oposición, empresarios, abogados muy serios que fueron objeto de distintas persecuciones. Aquí está la copia. Me la pasó, insisto, una fuente interna de la Corte, preocupada por lo que sucedió. Pero creo lo más importante de esto, Nacho, el plan C de corromper, de carroñar a la Corte, es el plan C de la Corte Saldívar. Es absolutamente responsable el señor Saldívar de la erosión en la seguridad jurídica que vive el país. Ahora, que te responda Arturo y con eso cerramos. Arturo, por favor. Muy brevemente. Primero, Roberto Gil, igual que su candidata, vino aquí a mentir, a mentir, a mentir y a mentir. Es lógico que le haya dolido mi presidencia. Él es uno de los abogados de las redes de poder y tráfico de influencias del Poder Judicial y fue lesionado durante los 4 años que yo fui presidente. Segundo lugar, viene a desviar el tema. Como perdieron el debate, como no tienen propuesta, tienen que hablar de otras cosas, no del desarrollo económico que era el proyecto. Pero el pueblo ya despertó. El pueblo no lo van a engañar los prianistas, ni los van a engañar con sus mentiras y con sus calumnias. El 2 de junio, el pueblo de México volverá a salir a las calles y Claudia Sheinbaum va a arrasar en la votación y va a ser la primera presidenta de México, a pesar de sus mentiras, de sus calumnias y de la guerra sucia, que es lo único que saben hacer, porque proyecto no tiene. Arturo, muchísimas gracias por haber estado Nacho. con nosotros en este posdebate. Roberto Gil, muchísimas gracias por haber venido Nacho, en este posdebate. Las palabras más mencionadas en el segundo debate presidencial fueron candidata de las mentiras, PRIAN, agua, narcopartido y transformación. Ahí están las palabras más mencionadas por los candidatos, las dos candidatas mujeres y el candidato Jorge Álvarez Maínez. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este posdebate. Gracias, por supuesto, por la confianza. Nos vemos mañana muy temprano.